Yo quiero que todos digan: Dios es mi Padre, Él tiene un milagro para mí hoy. Pensaré en el milagro, sentiré el milagro, confesaré el milagro. Pediré y recibiré, buscaré y encontraré, llamaré y las puertas se abrirán, porque Dios es mi Padre y Él tiene un milagro para mí. Dale un aplauso al Señor. Yo quiero compartir en el día de hoy, basado en el libro del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículo 1. Este libro, Primera de Pedro, empieza precisamente con esa palabra, Pedro. Es como él se presenta, como él hace la introducción a este libro. Y me gusta entender que él se presenta a sí mismo, porque lo que vamos a hablar el día de hoy, primero que todo nos va a hablar acerca de cómo Dios puede transformar a una persona. Ayer yo hablaba allá a gente que no conoce la Biblia, yo le decía: imagínese un hombre tan violento que le cortó de un machetazo, le cortó la oreja a un soldado. Entonces, en ese momento la gente no sabía de quién estaba hablando, ¿no? Pero estoy hablando de un hombre violento que nos habla la Biblia, que le cortó de un machetazo la oreja. Definitivamente él se le tiró a la frente, yo creo, pero el soldado debe haber cabeceado y le cortó la oreja. Y cómo este hombre es transformado y al paso del tiempo llega a ser una persona que habla de respeto y que dice: la sociedad puede ser cambiada si nos respetamos unos a otros, puede ser impactada completamente. ¿Por qué tenemos que ver el mensaje de la palabra de Dios? Porque nos habla de un poder transformador para la gente, para la sociedad. Nos habla de un poder transformador para el día presente. No es algo solamente del futuro o es una cuestión filosófica, sino algo real, presente, que Dios puede hacer. La segunda cosa por la cual quiero compartir sobre este mensaje es que hay un proceso en el cual Dios nos quiere llevar entre algo que sucede aquí, ahora, que tiene que ver con un allá después. Algo que sucede aquí ahora y que nos pone en una perspectiva hacia lo que viene en un futuro, y cómo hay un proceso entre este punto y el otro punto. Cómo Dios quiere llevarnos cada día y no permitir que nuestras vidas queden estancadas, sino seamos personas que van avanzando, y cómo lograr ese avance en la vida. La tercera cosa es porque entre este aquí ahora y aquel allá en un futuro, en este proceso, dice la palabra de Dios, puede ser que haya necesidad de que la fe sea probada. Puede ser que la fe sea probada, y cuando la fe es probada hay aflicción, dice la palabra de Dios. O sea, no es fácil. Entonces uno tiene que entender eso y saberlo. Y la cuarta cosa por la cual quiero compartir este mensaje es porque Dios nos quiere llevar no solamente a un conocimiento, sino a un sentimiento. Algo que nosotros seamos tocados en nuestros corazones. Y leo en la palabra de Dios y dice Pedro, apóstol de Jesucristo, y empiezo introduciendo de este hombre que, siendo un hombre violento, un hombre imprudente, podríamos decir, un hombre aguerrido, es transformado completamente en otra persona. Un hombre pacífico, un hombre amoroso, un hombre que velaba por la vida de otras personas, siendo un hombre completamente cambiado por el poder de Dios. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor? Dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Y luego en el 2 dice elegidos. Fíjense en estas dos palabras. Una persona expatriada es alguien que corrieron, es alguien que desecharon, lo sacaron de su país, ya no está más con la gente que le ama y le aprecia, la corrieron de su país. Y nosotros en la vida quizá podamos vivir esta situación de que de otras personas
somos despreciados, somos corridos, somos personas que no nos quieren, ¿verdad? Aquí dice la palabra de Dios de estas personas expatriadas. Pero si bien es cierto que a veces uno es como desechado, sabes que ya no te juntes con él porque ya no camina como nosotros, ya no piensa como nosotros, ya no toma como nosotros, ya no hace lo que nosotros hacemos a escondida de nuestra esposa o de nuestro esposo. ¿Sabes qué? Ya con este cuate no, porque nos amarga, ¿verdad? Ya hay que desecharlo. Pero dice la palabra de Dios, expatriado de los hombres, pero elegido de Dios. Y eso es importante, porque si uno empieza a dolerse y a entristecerse, ay, aquellos amigos ya no me quieren, estos amigos ya me desprecian, ya no me invitan a la jugada, al dominó y todo esto, o estas amigas, ¿verdad?, con las que la pasaba un buen tiempo, ya no me quieren, puede uno entristecerse. Yo no, porque yo soy muy frío, pero hay gente que sí le duele. Pero cuando uno voltea y dice, pues esta gente, como dijo aquella canción, no le hace que no me quieran, al cabo me quiero solo. Pero cuando esta gente, cuando uno siente, dice, bueno, yo sé que a otra persona no le va a gustar que yo cambié. No le va a gustar que ahora todo mi pensamiento es Dios, todo mi pensamiento es Cristo. Todo lo que quiero es amar a mi familia, levantar a mi esposa. Esto es lo que yo quiero, este es el tema que está en mi corazón, esto es con lo que yo me despierto y con lo que yo me voy a dormir. Pero hay una cosa, soy elegido de Dios. Amén. Somos elegidos de Dios. Dios nos ha elegido, dice la palabra de Dios, para algo especial, un plan específico. Y esto es lo maravilloso. Dice, de parte de los hombres son expatriados, pero de parte de Dios elegidos. Ahora, aquí tenemos una balanza, ¿verdad? ¿Qué pesa más? ¿Qué pesa más en nuestro corazón y en nuestro sentimiento? ¿Que haya gente que nos desprecie? No, nos pesa más que Dios nos ha elegido. Amén, hermano. Yo hace tiempo iba caminando con Samuel, mi hijo, en una marcha para Jesús. Íbamos cruzando el puente que está ahí hacia el Palacio Municipal, y recuerdo que iban unas motocicletas abriéndonos el paso, ¿verdad?, para que nosotros fuéramos caminando por la avenida principal. Y yo le decía a Sammy, cuando yo era de tu edad, casi no queríamos ni decir que éramos cristianos, porque éramos tan pocos, éramos realmente como la cosa rara que hay. Pero ahora pensar que las mismas motocicletas de policías nos van abriendo el camino. Podemos decir, ¿qué veo esto o veo el gozo de ser elegido de Dios? Amén. El gozo de ser elegido de Dios. Ayer, mientras estábamos ahí en el malecón, decía, Señor, qué gozo es poder alabar y bendecir tu nombre, ¿verdad? Glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, aquí con libertad, en esta ciudad preciosa que tanto amo y que tengo tantas expectativas de parte de ti para ella. Y dice la palabra de Dios en lo que escribe el apóstol, y voy a no entrar en tanto detalle, pero quiero llevarlos de la mano. Ustedes leerán después la palabra de Dios. Pero dice que Dios nos ha hecho renacer, y luego dice, para una esperanza viva, para una herencia incorruptible y para la salvación. ¿Ok? Hay algo que es aquí ahora. El renacer es aquí ahora. Yo no tengo que esperar, tú y yo no tenemos que esperar, la gente no tiene que esperar. El renacer es aquí ahora. La obra de la palabra de Dios es aquí ahora en nuestro renacer. Pero esto es para un futuro, para esto que sucede allá va a tener una trascendencia, porque dice que esto es para una herencia incorruptible. Es para una esperanza gloriosa, es para una salvación maravillosa. Entonces, nosotros estamos viviendo esta experiencia, algunos más recientemente, otros con más años que la vivimos, en que entramos a una nueva realidad con Dios y decimos, Dios ha cambiado mi vida y la está cambiando, porque Dios me quiere llevar y me está preparando para aquel tiempo glorioso en que yo voy a recibir la herencia de parte de Dios. Amén, hermano. Esto es lo más maravilloso. Pero entre este punto y aquel punto hay un proceso, hay una parte intermedia. Y esto es lo que yo veo que el apóstol Pedro quería que la gente viera. Pedro había caminado por años. Pedro
sabía lo que era cuando él llegó y era violento y era agresivo y era imprudente, y cómo el Señor lo tocó. Pero aún estando con el Señor, todavía llegó un proceso continuo el proceso para llevarlo a aquella realidad. Nosotros no tenemos que esperar a que llegue aquel día y estemos en aquel lugar para empezar a vivir lo que Dios tiene para nuestra vida. Amén, hermanos. Ya lo estamos viviendo. Ya hay cosas de beneficio en el tiempo presente. Y aquí en la palabra del Señor nos dice que nos ha hecho renacer para heredar. Nos ha hecho renacer para heredar. Y entre este renacer y heredar hay algo que Dios está procesando en tu vida y en mi vida. Entre este renacer y el heredar hay un proceso. Es como lo natural. Uno nace, pero no hereda en ese momento. Se necesita que haya un crecimiento, un desarrollo. Y pensando en la palabra de Dios, y vemos aquí en la Escritura, dice la palabra de Dios, que Él quiere que nosotros seamos algo especial para que hagamos algo especial. En este ciclo en el que entramos de ser y hacer, para hacer y hacer, una cosa retroalimenta a la otra. Nosotros somos porque nacimos de nuevo. Somos, pero a medida que vamos viviendo las experiencias, que vamos haciendo, vamos siendo transformados. Vamos siendo llevados de gloria en gloria y de bendición en bendición. Nuestra forma de pensar va cambiando. Nuestra forma de hablar va cambiando. Estamos retroalimentando. Si nosotros nacemos de nuevo, pero no entramos en ese retroalimentarnos, nos quedamos enanos siempre. Nos quedamos sin crecimiento. Pero cuando nosotros, por eso la palabra de Dios dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo hago lo que yo debo de hacer, mi ser es transformado. Y cuando mi ser es transformado, yo quiero hacer más de lo que Dios quiere que yo haga. Y entro en este ciclo de retroalimentación y uno va creciendo. Esto es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque si yo acepto a Cristo y yo recibo al Señor como mi Salvador personal, pero no hago lo que corresponde a lo que soy, no se nota. Por eso en el caso de Pedro le dicen, es que tú anduviste con Jesús porque tú hablas como Él. Pero ¿cómo llegó a hablar Pedro como Jesús? Pues andando con Jesús, andando con Él. En nosotros es muy importante que nosotros no solamente seamos cristianos, sino en el buen sentido de la palabra, hagamos lo que corresponde a ser un cristiano. Nos reunamos en las reuniones de cristianos, cantemos con los cristianos, leamos lo que los cristianos leen, hagamos lo que el Señor de los cristianos quiere que hagan. Esto es lo que Dios desea, ir en un ciclo continuo en que uno se alimenta. El día de ayer teníamos la oportunidad, yo le decía a la gente, uno siempre está tomando decisiones, siempre, toda la vida, las elecciones que uno hace tienen una consecuencia. Si yo en un terreno decido sembrar maíz, tendré una consecuencia, mi cosecha será maíz. Si yo decido sembrar otra semilla, pues tendré esa consecuencia. Así es la vida. Lo que yo siembro cada día tendrá una consecuencia, y la consecuencia me alejará o me acercará al propósito de Dios. Amén. El día de ayer yo le decía a la gente que estaban ahí en la playa, ustedes están tomando decisiones todo el tiempo. El día de hoy quizá tuvieron que tomar una decisión si se iban al cine o se iban a la playa. Ustedes tenían que tomar una decisión si iban a comer pizzas o hamburguesas. Continuamente están tomando decisiones. Cuando nosotros las personas tomamos la decisión, dijimos, voy a ir en lo que me alimenta, esto te mete en este ciclo. Entre este renacer y el día que estemos delante de la presencia del Señor, el día que lo veamos cara a cara y lo conozcamos como somos conocidos, estamos en este proceso. Y este proceso tiene que ser activado, tiene que ser fortalecido. Y dice la palabra de Dios que este proceso es para que nuestra fe se vaya fortaleciendo.
Hace años, yo les platicaba el martes pasado, estuvimos en una casa de unos amigos, de unos familiares que nosotros apreciamos mucho, y nunca habíamos ido a esa casa. Cuando entramos a esa casa, abrimos en la puerta principal, apenas entramos y era un pasillo y había una pared, y en esa pared estaba un cuadro grande, un cuadro, como si fuera, vamos a decir, una obra de arte, por decir. Era un cuadro grande, un marco precioso, y estaba ahí, pero no tenía nada. Era solamente el papel en blanco. Yo dije, bueno, a lo mejor lo mandaron reparar, pero después, cuando ya puse atención, me di cuenta que en la parte de abajo dice: a quien amáis sin haberle visto. A quien amáis, hablando de Jesucristo, que está aquí en este primer capítulo de Pedro. A quien amáis sin haberle visto. Y yo dije, eso se refiere. O sea, no tenemos un cuadro, no tenemos una imagen, no hay una realidad que digamos, él dejó esta fotografía, pero lo amo y nunca lo he visto, no lo conozco. Físicamente nunca he visto a Jesucristo, pero lo amo. En este proceso entre mi renacer y el día que esté delante de la presencia de Dios, Dios quiere operar dos cosas en mi vida. Dios quiere que ame a Jesucristo y Dios quiere que confíe en Jesucristo. Aquí en la palabra de Dios dice, literalmente, dice, hablando de Jesucristo: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dos cosas: nunca lo he visto y lo amo. No lo veo ahora y confío en Él. Eso es fe. Eso es fe. Porque yo nunca he visto al Señor, y aún así, cuando sé y pienso y entiendo que Él quiso hacer algo por mí en lo personal sin saber quién era yo, o a lo mejor dicho, sabiendo quién era yo, y quiso Él, como cantábamos hace un rato, tomar mi lugar, entonces empiezo a amar al Señor. Empiezo a amar a Jesucristo y digo, Señor, si pensamos como de hombre a hombre, como que no nos gusta mucho. Pero si yo entiendo que el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, se hizo un hombre, digo, Dios se manifestó en carne y Él me ama. Por eso dice la palabra de Dios, no que nosotros lo hayamos amado a Él primero, sino Él nos amó a nosotros. ¿Quién dice amén con esto? Él nos amó primero a nosotros. Entonces dice aquí que Dios nos quiere llevar a un crecimiento. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Nosotros podemos diagnosticar todas las áreas de nuestra vida, pero hay una cosa que es importante: diagnosticar qué tanto nosotros confiamos en el Señor y qué tanto nosotros lo amamos. Y ¿sabes una cosa? Es difícil pensar que uno diga que ama a alguien sin sentir. Porque si bien es cierto, el amor es algo que uno decide o quiere trabajar en él, pero uno lo siente. ¿A poco no? Cuando nuestro hijo Samuel se va de la ciudad, uno siente la ausencia. ¿Por qué? Porque lo ama. Cuando tú ves a una persona y decides vivir con esa persona y creces en tu relación con esa persona, tú amas a esa persona, a tus hijos, a tus nietos, a tus padres. Tú creces y tú los amas. Se siente. Es algo que se siente. Y cuando uno lo siente, uno puede diagnosticar. Y uno puede decir, del 1 al 10, en este momento, cuánto amo a Jesucristo. Del 1 al 10, en este momento, cuánto confío en Él. Realmente, cuánto creo que lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí me da la salvación. Cuánto creo que me da una nueva realidad en mi vida, un nuevo nacimiento, y me da una nueva expectativa del futuro. ¿Cuánto? Y yo puedo decir si realmente lo amo o no lo amo. O sea, el amor tiene una respuesta. El amor se manifiesta. Es como la fe se manifiesta igual. El amor también se manifiesta. Y yo les decía de un ciclo que se retroalimenta. Soy, hago y me hace ser, y crezco en el ser y crezco en el hacer y voy desarrollando.
aquí es igual. Cuando nosotros empezamos como pueblo de Dios a buscar de Dios, no en lo individual solamente, sino conviviendo unos con otros. Cuando se dice, vamos a decir, voy a ejemplificar, el día de ayer, se invita a todos a que vengan el sábado en la tarde, porque va a haber 2 grupos de alabanza en la playa y se va a compartir la palabra de Dios. Cada uno tiene que decidir, ¿voy o no voy? ¿Qué hago? Y uno tiene que decidir. ¿Sabes una cosa? La fe no es estática. La fe, por eso dice, para poner a prueba la fe. La fe no es estática. La fe todo el tiempo está creciendo o está decreciendo. La Biblia dice en Romanos capítulo 4 que la fe de Abraham crecía continuamente. Él estaba dando gloria a Dios, creyendo que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. Y dice que su fe no decaía viendo las circunstancias, viendo a la esterilidad y la edad de su esposa y su propia edad. Entonces la fe o está creciendo o decreciendo. En este momento, tu fe está creciendo. En este momento, cuando tú escuchas el amor de Dios y la palabra de Dios y el plan que Dios tiene para tu vida, tu fe está creciendo, ¿cierto o no es cierto? Cuando tú te das cuenta y dices, Dios es mi Padre y Él tiene un plan para mí y Él me trajo aquí ahora porque quiere que escuche algo, porque Él ha hecho algo en mi vida y tiene un proyecto final, porque dice la palabra de Dios que el fin de la fe, la meta de la fe, el objetivo de la fe tiene un objetivo, tiene un propósito que va por encima de yo tener un carro, una casa o salirme de un problema. Hay un objetivo que va por encima. De repente nuestra vida puede quedarse y decir, es que mi relación con Dios es para que me vaya bien en el negocio. Está bien, pero eso no es el fin último. Es que mi fe es para que yo consiga lo que quiero conseguir. Está bien, pero ese no es el fin de la fe. El fin de la fe es si tú algún día estarás en la presencia del Señor o no estarás en la presencia del Señor. Y no solo eso, dice la palabra de Dios que la fe se prueba cada día. Fíjese cómo dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Y luego dice en el 6, un poquito antes, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué? Te alegras de que algún día estarás delante de la presencia de Dios. Te alegras de que tienes vida eterna. Te alegras de la esperanza y de la herencia. Lo que nosotros vamos a recibir, no hay nada con lo que se pueda comparar. Es algo glorioso. Aunque ahora por un tiempo, poco de tiempo, y luego fíjese lo que dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en algunos es necesario y en otros no es necesario. En algunos Dios tiene que estar probando la fe. O sea que dice que tienes fe. Tengo que probar, tengo que fortalecer tu fe, tengo que fortalecer. En otros no hace falta, no es necesario, pero en algunos sí es necesario. ¿Para qué? Para que la fe crezca, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entre este ahora y aquel después, Dios está procesando nuestra vida. Nos lleva de gloria en gloria, de bendición en bendición. Nos hace personas realmente que no solamente somos cristianos, sino hacemos cristianismo. No solamente somos hijos de Dios, sino manifestamos nuestra naturaleza de hijos de Dios. Esto es la realidad en la que Dios nos ha metido, es lo que Dios desea. ¿Cómo lo hacemos? No dejando de congregarse. ¿Cómo lo hacemos? Caminando y obedeciendo. Aquí en la palabra de Dios dice 2 cosas. Fíjate lo que dice al mero principio. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de aquí, allá y por allá, elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu. Y luego dice para 2 cosas. Pon mucha atención en esto. ¿Para qué fuimos elegidos? 1, para obedecer. 2, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ser rociados y obedecer. Cuando uno es rociado, cuando uno es lavado con la sangre de Cristo, cuando opera en nosotros, nosotros pasamos de tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Amén, hermanos.
Solamente por haber creído en ese momento y decir, Señor, yo te recibo, uno pasa la vida. Pero dice, y para obedecer. Y habla aquí de la importancia de la obediencia. Nos lleva a la importancia del ser y del hacer. El ser y el hacer. Cuando tú tengas que tomar una decisión en la vida y tú te encuentres, por ejemplo, voy a decirlo bien claramente. Tú te encontrabas en medio de la decisión el día de ayer. Voy a un lugar donde se va a predicar el evangelio, yo me puedo edificar y posiblemente hasta yo puedo apoyar en algo. O me quedo haciendo ABC, un pan en mi casa, o me voy a ir al cine. La decisión que tomes te lleva y te procesa para bendición o te estanca o te reduce. ¿Queda claro? Es una decisión continua. El enemigo buscará invariablemente que tome la decisión equivocada, la que no te edifica, y tu prueba tendrá que seguir siendo afligida. Tu fe tendrás que seguir entrando en aflicción para probar tu fe. No pasaste el examen, hay que hacerlo otra vez. No pasaste el examen, hay que hacerlo otra vez. Y Dios nos quiere llevar en una vida de éxito. Dios nos quiere llevar una vida de estar por encima, no abajo. Pero esto es algo continuo. Esto es lo que el apóstol Pedro nos dice. ¿A dónde nos lleva el Señor? Si nosotros queremos amar y crecer en amor al Señor y en fe y confianza en el Señor, tenemos que ser y hacer lo correcto. Avanzar y disfrutar lo que hacemos. Yo no sé, y la verdad nunca me ha importado en el buen sentido de la palabra, pero cuando yo estaba el día de ayer ahí en ese lugar, al igual que en cualquier lugar, no me importa si estoy solo o haya 50,000 personas, no me interesa. Yo decía, esto es un privilegio que yo pueda estar en este lugar adorando al Señor. Dios, que tú encuentres en donde yo estoy siempre una persona que te adora. Eso es lo que yo quiero. No lo hago para que me vean ni para que no me vean. Ni me escondo ni me estoy publicando. Pero yo quiero que tú seas adorado. Y yo vivo aquí en Tijuana, y yo vivo aquí en Playas, y yo quiero aquí que tú seas adorado. Que quede grabado en la historia y en el mundo espiritual que en ese lugar, en ese día, había cuando menos una persona en ese espacio que estaba yo, que estaba adorando a Dios. Amén, hermano. Es a lo que Dios nos lleva. Es a lo que Dios nos lleva. Una vida en donde nosotros no estamos haciendo compromisos que fallamos, sino tomando oportunidades en el momento y haciendo lo correcto.